Saludos, bendiciones para ti. Esta es la lección de la brecha de la discordia, del módulo Intercesores en la brecha, de la escuela online de oración y de formación de intercesores. Me da mucho gusto poder saludarte y darte la bienvenida, y que hayas llegado hasta aquí. Para mí es un motivo de mucha alegría. Oro a Dios y le he pedido mucho que todo este material que he compartido contigo te sirva, sea de mucha edificación para tu vida, impulse tu crecimiento espiritual, fortalezca tu relación con Dios y que avive la llama del Espíritu en tu corazón, tu deseo de buscar a Dios, tu hambre por las cosas de Dios. Esto ha sido como una especie de curso de rediscipulado, como un rediscipulado en nuestras vidas. Yo entiendo que si tienes este llamado al ministerio de la oración e intercesión, lógicamente estás buscando más de Dios, estás pidiéndole a Dios para que te ayude a ver resultados en tu vida de oración. Esto es un proceso y necesitamos fortalecer principalmente nuestra vida espiritual. Necesitamos tener muy claros todos estos conceptos y cerrar las brechas, porque para que nosotros podamos ser intercesores eficaces y para que haya poder de Dios y la unción de Dios en nuestras vidas, no podemos continuar como siempre hemos vivido, dando lugar al enemigo con pecado en nuestra vida, porque eso sin lugar a dudas es lo que es una brecha. La brecha es sinónimo de pecado, y el pecado es lo que nos aleja de la comunión con Dios. El pecado bloquea las bendiciones de Dios para nuestras vidas. El pecado es lo que prácticamente inhibe el favor de Dios en nuestra vida. Por eso yo te animo a entender, a reflexionar en todos estos puntos y a hacer un compromiso con el Señor y contigo mismo de no dar nunca más, no dar lugar al diablo en tu vida con ninguna de estas brechas. Estas brechas son cosas básicas, tal vez puedas encontrar muchas más que esto. Sin lugar a dudas, la lista es bastante larga, pero te he compartido los conceptos básicos y cosas muy importantes las que debemos prestar atención para que no nos vuelva a suceder que a través de nuestra negligencia y nuestro descuido con las cosas de Dios, literalmente le abrimos la puerta al enemigo para que entre, para matar, robar y destruir. Ese es el propósito del maligno: destruir nuestra vida, destruir nuestra salud, nuestra efectividad en nuestro ministerio, destruir nuestras finanzas, acabar y frustrar el plan de Dios en nuestras vidas, hacernos perder el tiempo, distraernos con toda clase de cosas que Dios nunca nos ha pedido que realizáramos. Cuando Dios tiene un llamado en nuestras vidas, una de las cosas más fáciles que a veces caemos cuando no tenemos un propósito claro es distraernos, confundirnos y desviarnos por caminos que Dios nunca nos pidió que fuéramos. Por eso me alegro mucho que hayas llegado hasta aquí y espero que haya un cambio en tu vida. Todas estas lecciones basadas en principios de la palabra de Dios te bendigan, te fortalezcan y te ayuden a alcanzar la plena madurez en Cristo Jesús. Ese era un propósito de Dios. La iglesia del Señor Jesús, a medida que va ejecutando el plan de Dios, su propósito, debería alcanzar tres grandes objetivos que se han de alcanzar hasta antes de la venida de Cristo. Primero es el ejecutar su orden, la gran comisión, que para que se pueda evangelizar el mundo. Segundo, que ella reciba y manifiesta la gloria de Dios a través de la demostración del poder sobrenatural de Dios. Eso es lo que impacta y lo que atrae al mundo perdido, al mundo incrédulo para Cristo. Y el tercer gran objetivo es que la iglesia prosiga hasta la perfección, de modo que Jesucristo, cuando venga en su gloria, pueda ver en ella una iglesia gloriosa, sin manchas, sin arrugas, ni cualquier otra cosa semejante, sino una iglesia santa e irreprensible, como dice en Efesios capítulo 5, versículo 27. El propósito de Dios es el perfeccionamiento de su iglesia, del cuerpo de Cristo. Cuando hablamos de perfección, no es una perfección en la carne, prácticamente eso es imposible. No hay nadie que sea perfecto, pero la Biblia habla mucho sobre el perfeccionamiento
perfeccionamiento de su iglesia. Por ejemplo, te voy a compartir rápidamente algunos versículos sobre la importancia sobre ello. El discípulo no es mayor que su maestro, pero todo el que sea perfeccionado será como su maestro. Lucas 6, versículo 40. 2 Corintios 7:1. Así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de la carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. 2 Corintios 13, por lo cual nos gozamos de que seamos nosotros débiles y que vosotros estéis fuertes, y aún oramos por vuestra perfección. La Biblia habla mucho sobre el perfeccionamiento de los santos. Efesios 4:12, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Aleluya. Filipenses 1:6, estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Hay un propósito en esto. No quiero que te asustes con el término perfeccionarse. El significado de la perfección es un proceso de mejora para alcanzar el mayor grado de perfección, de efectividad, de resultados en nuestra vida. Es un proceso de mejora, y ni más ni menos lo que está queriendo decir aquí con todos estos textos que estoy compartiendo, y que nosotros necesitamos el perfeccionamiento a mi forma de ser, es ni más ni menos que reflejar el carácter de Cristo en nuestras vidas, reflejar el amor de Dios en nuestras vidas, ser llenos del Espíritu Santo de Dios para que Él pueda ser glorificado en nuestras vidas. No hay ninguna forma posible de poder a través de medios carnales y esfuerzos personales lograr la perfección, pero eso es posible cuando nosotros somos más como Jesús y mucho menos como nuestra naturaleza humana. Dice, es necesario que Él crezca, pero que yo mengue. Bueno, no me quiero distraer del asunto, porque el propósito de Dios del perfeccionamiento del cuerpo de Cristo es prepararnos para la gran cena de las bodas del Cordero, cuando el novio regresará a buscar a su novia, a su amada iglesia, el cuerpo de Cristo, para un encuentro romántico, una cena nupcial, la fiesta de las bodas del Cordero, en que Cristo se reúne con su iglesia para poder encontrarse en la ciudad celestial. Ese es el propósito, de perfeccionarnos y prepararnos para su gloriosa venida. Por eso tenemos que cerrar estas brechas. Uno de los temas más polémicos y más cruciales para nosotros como siervos de Dios, como hijos de Dios, llamados a la obra del ministerio, llamados al ministerio de la intercesión, el principio de la unidad del Espíritu en el cuerpo de Cristo. Si hay algo que entristece a Dios en estos tiempos, el problema tan grave que tenemos con la falta de unidad, te digo que es mucho más probable ver a los musulmanes, a los judíos y otras religiones orientales siendo mucho más unidos que los propios cristianos. Esa es una triste verdad que todo el mundo debería estar consciente. Los musulmanes se están expandiendo y proliferando, y es muy probable que en los próximos años que sean mayores en número que los propios cristianos. Por eso es muy difícil nosotros poder enfrentar las fuerzas de las tinieblas siendo una casa dividida. Una casa dividida contra sí misma, dice, jamás prevalecerá. Quiero hablarte de esto. Este es un tema que me urge, es un tema que a mí en lo personal es un gran desafío. La unidad es la fuerza de la iglesia, pero muchos de nosotros no lo entendemos. Nunca fue el plan de Dios de ninguna forma tener una casa dividida, hostil contra sí misma. Es muy triste lo que está sucediendo. Son muy pocos líderes en el mundo entero que tienen claro que esta es una de las grandes necesidades en este momento en el cuerpo de Cristo. La unidad es la fuerza de la iglesia, pero muchos de nosotros no lo entendemos. Una de las mayores dificultades que tiene la iglesia del Señor Jesús en los tiempos del fin y que vienen impidiendo la unidad del cuerpo es no estar consiguiendo en esta presente generación entender la importancia de la unidad. Estamos viendo, sin lugar a dudas, como una guerra civil en la propia iglesia sin precedentes. Dios nunca quiso que su iglesia sea dividida.
El propósito de Dios era haber tenido una iglesia que sea única, una iglesia unida. Amados, esto es algo trágico que sucede en los tiempos actuales y nosotros no podemos pasar para el próximo nivel y ver la gloria de Dios siendo reflejada en nuestras vidas hasta que nosotros no tengamos un entendimiento, una revelación sobre la importancia de la unidad del cuerpo de Cristo. La oración de Jesús, que todos sean uno, qué tremendo. Todos sean uno, así como yo los he amado, que sean uno. Entonces, este es el desafío que tenemos. Existe un grave peligro en tener una casa dividida. La discordia, la desunión, la división entre los cristianos es motivo de escándalo para los que están a nuestro alrededor, para el mundo incrédulo, para aquellos que no han aceptado a Cristo como Señor y Salvador. Somos más un grupo dividido por cosas tan irrelevantes como diferencias doctrinarias, cosas tan pequeñas. Dios nos llama a guardar la unidad del Espíritu. El apóstol Pablo, una de sus oraciones más fuertes, la oración del apóstol Pablo en 1 Corintios: ruego pues, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis todos una misma cosa, que no haya entre vosotros divisiones, sino que estéis perfectamente unidos. Una vez más, la palabra perfección. Perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo parecer. Pero he sido informado acerca de vosotros, hermanos míos, que hay entre vosotros contiendas. Quiero decir que cada uno de vosotros dice: yo soy de Pablo, yo soy de Apolos, yo de Cefas, yo de Cristo. ¿Acaso está dividido Cristo? ¿Fue crucificado Pablo por vosotros o fuiste bautizados en el nombre de Pablo? ¿Acaso está dividido Cristo? En Efesios capítulo 4, él mismo hace una oración por la unidad del Espíritu. Yo pues, preso en el Señor, capítulo 4, versículo 1 en adelante, os ruego que andéis como es digno de la vocación que fuiste llamados, con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor, procurando mantener la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Mantener la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Un solo cuerpo y un solo Espíritu, como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación. Un solo Señor, una sola fe, en un solo bautismo, un solo Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Esto es tremendo, mi amado. Esta es una oración ferviente, y si esa es la visión de Dios, si tú lees, sin ir más lejos, la oración del Señor Jesús en Juan capítulo 17, la oración intercesora sacerdotal de Jesús por sus discípulos, era orando para que todos sean uno, así como tú y yo somos uno. Él hizo una oración. Voy a hablar más sobre la oración de Jesús de Juan 17 más adelante, al final de la lección. Le voy a dedicar una atención especial. Amados, tenemos un desafío como cuerpo de Cristo. Tenemos un desafío como iglesia. Entender que somos llamados a mantener la unidad del Espíritu. Pero tú no puedes calificar como intercesor si tu mentalidad es denominacionalista, si estás apenas pensando en los beneficios de tu organización, de tu propio ministerio, honrando a hombres, honrando a instituciones, a tradiciones, en lugar de darle primacía al liderazgo de Cristo Jesús en tu propia vida personal. Nunca fue el propósito de Dios tener una iglesia dividida, porque una casa dividida jamás prevalecerá. Por eso ese es el momento, el tiempo, de que haya un mayor entendimiento, una revelación en tu vida sobre la importancia de mantener la unidad del Espíritu, de tener una visión de cuerpo de Cristo. No fuimos llamados a defender dogmas ni doctrinas. No, Dios nos ha llamado a poder vivir en amor los unos con los otros. Según los estudiosos de la Biblia, aquellos que hacen conteos de palabras,
se ha detectado, se ha encontrado la palabra los unos a los otros unas 87 veces, principalmente en el Nuevo Testamento. Los unos a los otros. Dios nos está llamando a entender la importancia de los demás en nuestra vida, aprender a llevarnos bien con los demás, aprender a amar es mucho más importante que creer, como decía Rick Warren en el libro Vida con Propósito. Dios nos está llamando a aprender a relacionarnos con los demás, amarnos los unos a los otros, orar los unos por los otros, aceptarnos los unos a los otros, perdonarnos los unos a los otros, soportarnos, ser sumisos los unos a los otros. Somos el cuerpo de Cristo los unos a los otros, Romanos 12:5. No juzgar, ser paciente, saludar los unos a los otros, esperar, preocuparse, honrar los unos a los otros, soportarse los unos a los otros. Tantas veces aparece esa palabra, confesar, orar los unos por los otros. Debe ser que Dios tenía un interés en especial para que nosotros podamos entender el significado y darle la importancia que debida al tema de los unos a los otros. Por eso es que Dios nos está llamando para comprender que más importante que creer, más importante que abrazar una creencia, un dogma, tenemos un llamado para aprender a amar. Las relaciones son importantes para Dios. De los 10 mandamientos, 4 de los mandamientos son consecuencia de nuestra relación con Dios, pero los otros 6 mandamientos hablan sobre la importancia de las relaciones con los demás, con los otros. Por eso te animo en este momento a comprender la importancia de aprender a llevarnos bien en este tiempo. Somos responsables por proteger la unidad de la iglesia. Somos responsables por guardar el vínculo de la paz, la unidad en el espíritu. Pero esto no es lo que sucede actualmente. Actualmente solo vemos disputas, discordias, divisiones entre nosotros. Momentos antes de su crucifixión, la oración de Jesús fue por la unidad de los creyentes, fue por la unidad de sus discípulos, fue por la unidad de la iglesia. No hay nada más importante para Dios que proteger la unidad de su iglesia. La iglesia, también llamada la esposa de Cristo, la novia del Cordero, el cuerpo de Cristo. Entonces, por eso que en este momento necesitamos comprender. Pero nosotros hemos sido muy carnales. Hemos obrado con una actitud religiosa, con un espíritu religioso, y le hemos dado más importancia a las creencias, a las tradiciones, a nuestros métodos, a nuestras formas de vivir el Evangelio, más que la importancia de guardar el vínculo de la paz. En 1 Corintios 13 se hace una especial énfasis sobre aprender a vivir en amor. ¿De qué importa si nosotros tuviésemos toda la fe, si tuviéramos dones, si hablásemos lenguas humanas, si angelicales, si repartiésemos todos nuestros bienes, si entregásemos nuestro cuerpo para ser quemados, si diésemos todo nuestro sustento a los pobres, etc.? Pero si no tuviese amor, de nada me sirve. Por eso en este momento vengo a hablarte desde el fondo de mi corazón sobre esta brecha peligrosísima y grave en nuestras vidas de no ver la unidad del Espíritu, del cuerpo de Cristo, como una prioridad máxima en nuestras vidas. Debemos orar para mantener la unidad del Espíritu. Y debemos romper con esa mentalidad sectarista, con esa mentalidad que te hace ver a los demás como que están equivocados y lo tuyo, aquello que tú piensas, aquello que tú crees, es lo que está en la verdad, lo que es correcto, lo único que está cierto, y los demás están equivocados. Hay un gran peligro en andar en división. Vamos a ser vulnerables. Cuando Satanás venga a atacarnos, va a haber un ejército totalmente dividido. Entonces, cualquier tentativa de Satanás de destruirnos va a prosperar. En vez de encontrarnos a todos unidos, siendo fuertes en unidad, estaremos todos divididos, cada uno buscando nuestros propios intereses, siguiendo nuestra propia visión, nuestro propio llamado, y sin importarnos por la unidad del cuerpo de Cristo. Por eso, que Dios nos ayude, amados. Este es un tiempo donde Dios nos está llamando a los intercesores, más que nunca, a orar por la unidad del Espíritu.
Si tú tienes una mentalidad cerrada y piensas que tu iglesia, tu ministerio, tu organización es mejor que la de los demás, que vas a tener que cambiar tu forma de pensar, porque Dios nunca tuvo compromiso con una iglesia en particular. Dios quiere que entiendas la importancia de la unidad del cuerpo de Cristo. Durante muchos siglos la preciosa unidad de la iglesia quedó perdida. Todavía en los tiempos actuales eso continúa, parece ser como hay una guerra civil en la propia iglesia. Por un lado están los fundamentalistas, los conservadores, aquellos que apoyan la sana doctrina y siendo motivados, impulsados por defender la sana doctrina, acaban atacando a otros ministerios que han sido ungidos por el poder del Espíritu Santo de Dios y que fluyen en milagros, que fluyen en lo sobrenatural, que fluyen en lo profético, que han sido bendecidos con los dones apostólicos y crecen en números. Entonces todas esas cosas comienzan a suceder. Hay un desentendimiento, un desacuerdo y todo cae por tierra. Toda tentativa de guardar el vínculo de la unidad del Espíritu, todas tentativas en vano. Y todo esto nos sucede por no entender la multiforme gracia de Dios. Dios nos ha dado dones diferentes los unos de los otros. Eso nos pasa por ser carnales, por no comprender que Dios ha derramado dones. Todos los dones vienen de lo alto. Son dones que proceden del Padre de las luces, como dice en el libro de Santiago. Todo don viene de lo alto. Hay diversidades de dones, de ministerios. Existe una multiforme gracia de Dios. Cada uno tiene un llamado, un ministerio diferente. Entonces tú no puedes estar criticando al que tiene un ministerio diferente al tuyo. Si hay alguno que tiene un llamado para enseñar, para ser un maestro de la palabra, y tú tienes un llamado a salir, evangelizar y ganar almas, tú no puedes estar criticando el ministerio de los otros. ¿Sabes por qué? Dios nunca te ha llamado a ser juez ni a andar juzgando el ministerio de los otros. Dios en su gran sabiduría ha dado a cada uno dones, les ha confiado dones y talentos para que nadie perezca, para que se pueda alcanzar un mayor número de personas. Por eso debemos entender la diversidad en este momento en el llamado de Dios. Estoy hablando de la diversidad en el ministerio, porque los dones son diferentes. En 1 Corintios 12 vas a ver cómo hay diversidad de dones. En 1 Corintios 12 dice: por tanto os hago saber que nadie que hable por el Espíritu de Dios llama anatema a Jesús. Y nadie puede llamar a Jesús Señor sino por el Espíritu Santo. Ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Y hay diversidad de operaciones, pero Dios que hace todas las cosas en todos es el mismo. A cada uno les dada la manifestación del Espíritu para provecho. No entendemos eso. Nos cerramos a nuestra forma de ver el mundo, a nuestra forma de ver las cosas, y no comprendemos que Dios ha dado diversidad de dones. Existe otra palabra donde Pedro habla sobre la multiforme gracia de Dios. En 1 de Pedro, capítulo 4, versículo 10, Pedro dice: cada uno según el don que ha recibido, ministrelo a los otros como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Si alguno habla, hable conforme a las palabras de Dios. Si alguno ministre conforme al poder de Dios que Dios da, para que en todo Dios sea glorificado por Jesucristo, a quien pertenecen la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. El no comprender la multiforme gracia de Dios hace que nos peleemos los unos a los otros. Esa es la verdad. Esa es la cruda realidad. No tener esa revelación sobre la diversidad de dones. Ahí tú juzgas el mundo que está a tu alrededor según el don que Dios te ha dado a ti. Entonces te pones en calidad de juez a criticar a los demás, a criticar a los otros, porque son
no hacen las cosas o no usan los mismos métodos que tú, no tienen la misma visión, no tienen el mismo llamado, y te pones en calidad de juez. Y ahí que entra una brecha horrorosa por donde se mete el diablo, donde viene el diablo para literalmente matar, robar y destruir. En vez de ponernos a bendecir el ministerio de los demás, nos ponemos a maldecirlos, ponemos a hablar mal y nos tornamos en piedras de tropiezo para la causa de Cristo. Nos tornamos en motivos de escándalos para la obra. ¿Quién te ha llamado a ti para ser juez, hermano? Qué triste eso. Es triste, por eso yo vengo a hablarte ahora desde lo profundo de mi corazón. Abraza esta visión, abraza la visión de mantener la unidad del Espíritu, porque en este momento estamos viviendo los tiempos del fin y no importa en este momento quién tiene razón, qué tipo de creencias son más importantes que las otras. Lo más importante es Jesús, Señor de señores, Rey de reyes. La doctrina de Cristo debe prevalecer en nuestras vidas y es lo que nos debe unir a nuestros hermanos, porque no nos vamos a tornar fuertes en fortalecer el vínculo, la unidad del Espíritu, si nosotros continuamos divididos los unos con los otros. No me vengas a hablar mal de otras iglesias, no me vengas a hablar mal de otros pastores, no me vengas a traer chismes, injurias y a hablar calumnias sobre otros ministerios, porque no te voy a aceptar, mi hermano, que hables mal de fulano, de mengano. Este es un momento de unirnos, este es el momento de nosotros orar los unos por los otros. Estamos viviendo en tiempos muy peligrosos en que la iniquidad, el mal, ha estado barriendo por toda la humanidad y el diablo sabe que le queda poco tiempo, el diablo sabe que estamos en los tiempos finales y está lanzando todo su arsenal contra los hijos de Dios. No seas tú la próxima víctima, no seas tú el que le va a abrir la puerta al diablo para que entre en tu vida, no seas tú quien va a abrir esa brecha, la brecha de la discordia. Es algo que abomina a Dios. Dios abomina la desunión entre hermanos. Dios abomina la desunión en el cuerpo de Cristo. Mira cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Salmo 133:1. Segunda de Corintios 13:11. Sed de un mismo sentir y vivid en paz, y el Dios de paz y de amor estará con vosotros. Que estéis firmes en un mismo espíritu, combatiendo unánimes. Filipenses 1, versículo 27. ¿Qué piensa el Señor de la discordia, de la desunión, de la división entre los hermanos? Proverbios 6, 16, 19. Estas cosas aborrece el Señor, y aún esta abomina su alma, que el que siembra discordia entre hermanos, eso aborrece el Señor. Eso es algo que abomina, que escandaliza, que es piedra de tropiezo. El que siembra discordia entre hermanos. Escucha bien que cómo ve Dios la discordia. Por eso te animo y te reto a guardar este principio en tu corazón. No hagas compromisos con ideologías humanas, ni con un ministerio, ni con una organización. Tú eres llamado a guardar y proteger la unidad de la iglesia, de la novia de Cristo, del cuerpo de Cristo, y de ser un buen testimonio para el reino de Dios. Eso es lo que Dios quiere de cada uno de nosotros. Ese fue el plan original de Dios. En esta próxima sección vamos a investigar las causas. ¿Por qué motivo los cristianos han llegado a tal extremo de andar tan desunidos, tan enemistados los unos con los otros? ¿Cuáles son aquellos obstáculos que impiden la unidad del cuerpo de Cristo? ¿Por qué razón andamos tan divididos? ¿Cuáles son los síntomas, las raíces que hacen que nosotros hemos llegado a tal estado de prácticamente llegar a odiarse con un odio de inquisición los unos con los otros? Solo tienes que ver los comentarios que le hacen a ciertos pastores. Son una de las cosas más escandalosas que he visto, los comentarios en YouTube. Tanto odio saliendo de sus palabras, insultos, maldiciones, oraciones de maldición contra los siervos de Dios. Es muy triste eso. Es escandaloso ver tanto odio reflejado por los mismos cristianos.
Necesitamos chequear nuestro corazón para que nosotros mismos no nos tornemos en piedras de tropiezo, para que el reino de Dios pueda continuar avanzando. El plan de Dios para la iglesia, conforme demuestran las Escrituras, es que la iglesia se torne una sola y que tanto su perfección cuanto el cumplimiento exitoso de la orden divina para que se evangelice el mundo dependan de esa unidad. ¿Cómo nosotros vamos a mostrar el poder sobrenatural de Dios? ¿Cómo vamos a ser demostradores del poder de Dios? ¿Cómo vamos nosotros a perfeccionar la iglesia para el encuentro con Cristo si nosotros continuamos con esta brecha de la discordia que avergüenza y escandaliza al cuerpo de Cristo? Vamos a descubrir cuáles son las raíces que necesitamos urgente, una cura, una sanidad en nuestra forma de vivir el Evangelio. Existen muchas razones. ¿Cuáles son las causas de la desunión? La soberbia, la codicia, el no andar en el espíritu, ofensas, odio, la envidia, los celos, principalmente celos, ese horrible espíritu de celos y envidia. Pero uno de los motivos principales por el cual el cuerpo de Cristo anda tan desunido por ambición personal. Que Dios nos ayude, hermano. Dios puso a los miembros en el cuerpo, cada uno de ellos como Él quiso. Como explica el apóstol Pablo en ese capítulo de 1 Corintios 12, ni todo miembro enfermemente se haya satisfecho en el lugar en que Dios lo puso. Entonces se rehúsa a reconocer la posición que Dios le reservó a otro miembro, por ejemplo. Y ahí como resultado surge la ruptura en el interior del cuerpo de Cristo. La propia madre de Santiago y Juan, a ejemplo de otras madres, era ambiciosa en los tocantes a sus hijos. ¿Recuerdan cuando los buscó a Jesús y le hizo un pedido muy especial? Pidió para que sus hijos se sentasen a la derecha de él cuando estuviese en su reino, uno a la izquierda y otro a la derecha. Usted podría poner a mis hijos al lado de usted, Señor Jesús. Dice que los apóstoles, los otros hermanos, cuando escucharon esto, se indignaron contra estos dos hermanos. Menos mal que Jesús estaba allí para poder calmar las cosas, si no se hubiera habido tal conflicto, tal polémica, una pelea tan grande que hubiera terminado todo. Pero eso sucede siempre. La ambición personal es una de las causas principales de la desunión. Es ese deseo humano, natural, de querer sobresalir, de tornarse grande en los ojos humanos, ser considerado un gran predicador, un gran evangelista, tener la mayor iglesia, contar con la escuela dominical más grande, la mayor iglesia del barrio, de la ciudad. Cuando esas motivaciones son las que sobresalen, las que predominan, las que mueven la vida de los hijos de Dios, de los cristianos, entonces eso es lo que, sin lugar a dudas, la desunión está a las puertas, ¿no? Entonces, no hay nada de malo que tú quieras ser eficiente para la obra de Dios, que desees hacer una gran obra para Dios, pero si estas son tus motivaciones, comiences a hacer las cosas de tal manera que provoques los celos, la envidia de los demás, entonces, mi hermano querido, estás haciendo algo errado y más te vale que comiences a chequear tus motivaciones. Si la motivación es tener un ministerio grande para poder despertar la envidia de los otros, algo no está bien en su vida personal, mi hermano, porque eso es lo que exalta el orgullo, la soberbia. Por eso, si queremos unir al cuerpo de Cristo, debemos evitar que se desperten estas cosas, ¿no? Espíritu de competición entre los hombres. Amados, somos todos miembros de un único cuerpo, de manera que si un miembro padece, todos los miembros padecen con él. Si un miembro es honrado, todos los miembros se regocijan con él. Así que este es un principio muy importante. Si deseamos la unidad en el cuerpo de Cristo, debemos someter, debemos eliminar, subordinar toda ambición personal para el bien de todo el cuerpo de Cristo. Porque todo el que se exalta a sí mismo será humillado.
Pero todo aquel que a sí mismo se humilla será exaltado, así dice en Lucas 18:14. Amén, mi hermano. Una de las causas principales es la ambición personal. Otro motivo es la personalidad, los conflictos, problemas con personalidad, peleas. Pablo, cuando escribió a la iglesia de Corintio, notó con pesar que ya comenzaban a aparecer divisiones entre sus miembros, percibió que no estaban perfectamente unidos en el mismo pensamiento. Decía uno de los miembros que uno era de Pablo, otro era de Apolo, el otro era de Pedro, el otro de Cristo. Y Pablo comenzó a quedarse muy alarmado y preocupado con esa situación. Comenzó a ver que se empezaban a levantar grupos aislados, seguidos así, motivados a seguir la personalidad de un cierto líder. Pero si había una sola iglesia, entonces debía haber un solo cuerpo de Cristo. Entonces esto sucede actualmente, hay mucha división por causa de personalidades. Otro motivo por el cual estamos divididos por causa de diferencias doctrinales, por tener cada uno pensar de una forma, cómo vivir el evangelio, diferencias de opiniones, el sectarismo, el espíritu sectarista, ¿no? Las diferencias doctrinales del apóstol Pablo, que atacó mucho este tema. Por ejemplo, él dice, ahora vemos como por espejo, oscuramente, pero entonces veremos cara a cara. Ahora conozco en parte, pero entonces conoceré como yo también soy plenamente conocido. No podemos abrazar una doctrina, un concepto con tanta fuerza, con tanta vehemencia, porque ahora vemos por espejo oscuramente, hermanos. Tenemos que tener cuidado de evitar ese tipo de cosas. Tenemos que ser respetuosos los unos con los otros. Yo te voy a compartir un caso muy personal respecto a las diferencias doctrinales. Soy muy respetuoso de los bautistas, las iglesias cristianas más conservadoras, que proclaman más la formación del carácter que el fluir en los dones espirituales. Yo personalmente he optado por abrazar más una visión pentecostal, carismática. Soy apasionado por todas las cosas que promueven la llenura del Espíritu Santo. Pero aprendí con los años a ser respetuoso de todas las ideologías, de todas las iglesias cristianas, de todas las doctrinas, porque ¿quién dice que tiene razón? Es muy probable que esté equivocado en alguna parte de su vida. Así que, y últimamente una de las cosas que más me había costado poder respetar o entender son aquellas iglesias que adoptaron una ideología más judaizante, todo lo relacionado con Israel, poniendo banderas en su iglesia, en sus templos, adoptando fiestas, el idioma judío, el idioma hebreo, prácticamente dándole una gran primacía a todo lo relacionado con Israel, viajando a Israel continuamente. Aprendí a tener un respeto así sano. Yo personalmente tengo un conflicto muy grande de poder abrazarlo, yo personalmente, todo lo relacionado a Israel, porque creo en un Dios no territorial, en un Dios global que está en todas partes. No creo que necesite ir a Israel para poder recibir la unción del Espíritu Santo en mi vida. Esa es mi forma de ver, de pensar. Es muy probable que esté equivocado, pero soy respetuoso de aquellos que lo hacen. Quien lo hacen, bendito sea Dios. Adelante, hermano. Vive tu cristianismo de acuerdo a tu fe, pero tenemos que aprender a respetar los unos a los otros. Tenemos que entender la diversidad de dones. Por ahí Dios te ha llamado a alcanzar a nuestros hermanos judíos, que hay, gracias a Dios, una de las tantas profecías del tiempo del fin que se está cumpliendo en estos momentos es la conversión masiva de tantos judíos a la fe del Evangelio. Eso es algo maravilloso y es algo digno de glorificar a Dios, así que bendito sea Dios. Pero en mi parte personal a veces me cuesta, tal vez puedo más despacio, pero eso, la diferencia de opinión, las diferencias doctrinarias no deberían nunca dividirnos contra nuestros hermanos. Debemos, una vez más, aquí sostengo que necesitamos aprender
a respetarnos los unos a los otros y entender la diversidad de dones, la multiforme gracia a la cual Dios nos ha llamado y ha ministrado sobre cada uno de nosotros. Amén. Existen muchos motivos por el cual hay divisiones, como no andar en el espíritu, ser guiados por una mente carnal, el burlarse de los otros que fluyen en los dones, no entender la diversidad, etcétera, etcétera. Pero sea como fuere, amados, que Dios nos ayude a poder mantener la unidad del espíritu y a ser responsables con nuestro llamado a proteger la unidad de la iglesia.